Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. En el programa de hoy nuestro invitado especial es Fernando Frank. Él es ingeniero agrónomo, trabaja en San Luis, participa de muchas organizaciones sociales y no gubernamentales vinculadas a la agroecología y a la agricultura indígena y campesina. Es un gran defensor de la agroecología y con él vamos a abordar este tema de si la agroecología es viable, si se puede producir a escala, si es un mito que somos absolutamente dependientes de la agroindustria, si podemos prescindir de los agrotóxicos o es la única forma de producir commodities. Los commodities que generan crecimiento y ganancia, ¿sirven para el pueblo argentino o se acumulan en muy pocas manos? ¿Es verdad que necesitamos del campo para salir adelante y gestionar nuestra soberanía? ¿Ese campo es todo lo mismo o hay algunos sectores poderosos que son los que se quedan con las riquezas que nos pertenecen como argentinos? Algunos de estos temas hablamos con Fernando Frank para empezar a indagar estas cosas tan importantes que por ahí nos las enseñan de forma confusa o omitiendo verdades importantes. Lo escuchamos. El modelo del agronegocio es expansivo, es violento, y tanto en la búsqueda de nuevas tierras, mencioné la concentración de la economía, mencioné la deforestación, mencioné el aumento del consumo de agrotóxicos, son todos focos de conflictividad social. Están violentando a las poblaciones y ellos están generando el conflicto, porque a veces si no parece que quienes denuncian generan el conflicto. En realidad hay una conflictividad muy fuerte por estas características de los agronegocios. En todo caso, como modelo de transición, lo que proponemos es la limitación a los agronegocios y la promoción de las otras producciones. Dentro de la limitación de los agronegocios tenemos la ley de etiquetado frontal, por ejemplo, que es algo que tiene directamente que ver con la agroindustria, la ley de humedales también, y del lado del apoyo tenemos una ley de agricultura familiar campesina indígena sumamente interesante, aprobada por unanimidad en 2014 y sin reglamentar y aplicada solo en parte, bueno, que es una herramienta muy interesante. Tenemos proyecto de ley de acceso a la tierra también, bueno, y un sinnúmero de propuestas desde las provincias, sobre todo donde hay más presencia de organización. Dentro de los mitos de quienes proponían en los años 90, pensemos en contexto, ¿no? Consenso de Washington, políticas neoliberales, etcétera, post-dictadura y demás. La tecnología de los transgénicos venía a producir más para ocupar menos tierras y a disminuir el consumo de agrotóxicos. El consumo de agrotóxicos se multiplicó por lo menos 12 veces, según estudios del INTA, de herbicidas, concretamente, y se desmontaron más de 6 millones de hectáreas. Dice que algo es bueno la misma persona que nos vende la tecnología, ¿no? Tenemos que ser críticos a toda la publicidad, incluso la tecnológica. Incluso si viene de boca de personas del sistema público de ciencia y técnica, que sabemos que también el pensamiento crítico es crítico o no es pensamiento, digamos. Hay que hacer esa lectura crítica. Un tema sería haberlo discutido hace 25 años, que de hecho se discutió menos de lo que se tendría que haber discutido. Sabemos que el sistema no pasó por el Congreso,
la regulación de transgénicos la tuvieron escondida, no estaba ni publicado el reglamento ni la composición de la CONAVIA, ni el reglamento de funcionamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy lo que tenemos es, como digo, la demostración concreta, con datos, ¿no? Si hablamos de ciencia tenemos que hablar de evidencia, de que producir más no presiona menos sobre las tierras, sino que es al revés. Mientras más poder político y económico tienen las empresas y lo fortalecen con su producción, más voluntad expansiva tienen. Lo hemos visto tanto en la concentración de la tierra como en el crecimiento de los pools de siembra e incluso en la extranjerización de la tierra. Esperamos que lo que escuchamos con Fernando Frank haya traído un poco de luz en esto que desde este programa siempre intentamos debatir, que es la importancia de la agroecología en la construcción de un nuevo modelo, no solamente de país, sino de alimentación y de trabajo, que tenga que ver con la justicia social y con la nutrición real. En el próximo bloque, la voz de los trabajadores. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, y en esta oportunidad vamos a dialogar con Zuli Miretti. Ella es secretaria general adjunta de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Vamos a charlar sobre algo que es fundamental y que es necesario también debatir: el rol de las mujeres trabajadoras a la hora de construir un modelo de país con inclusión. Es fundamental porque hemos logrado una ley como la del IBE, el cupo laboral trans. Esas son conquistas que se dieron en un proyecto popular y que todavía hay en agenda muchas otras leyes o programas o asistencia que el Estado debe tener hacia las mujeres y que, bueno, que solo se consiguen con gobiernos populares, ¿no? De otra forma es imposible, porque además nosotros vimos claramente cómo retrocedimos en estos 4 años del gobierno de la Alianza Cambiemos, retrocedimos en derechos, los estamos recuperando en este proyecto popular, y el rol de la mujer es fundamental, porque la ley del IBE, si no fuera por la lucha feminista, la lucha de todas las mujeres, no se hubiera conseguido. O sea, hay una decisión política de los gobiernos, pero está acompañada por las luchas populares de las mujeres. Y las mujeres de esto, bueno, la verdad, creo que es uno de los movimientos más a destacar, es el movimiento de las mujeres en nuestro país, ¿no? Que logramos leyes que todavía otros países están muy lejos de lograr. Falta mucho, creo que, bueno, no podemos dejar de obviar lo que nos pasa a las mujeres con respecto bueno, a los femicidios, la violencia, todo tipo de violencia que reciben las mujeres. Y bueno, y también acá nosotros tenemos claramente que tiene que haber una modificación en la justicia para esto y tantos otros temas, ¿no? Es fundamental lograr una ley, bueno, reformar la justicia, reformar en leyes distributivas de la riqueza, y que siempre las que más afectan son las mujeres. Esas son causas pendientes y que solo los vamos a lograr si hay un gobierno popular. Si no, es imposible que las logremos. Así que bueno, creo que queda todavía mucho por hacer en un momento donde en el mundo, y no escapa a nuestro país, bueno, hay un proceso de derechización, de avance de los movimientos neoliberales, y eso van en contra de todos los derechos. Y una de las primeras que sufren la falta de derechos son las mujeres. Por eso creo que nosotros ocupamos un rol fundamental en este gobierno popular y tenemos que instar a que sigan estos gobiernos populares, porque quizás con más lentos o más, pero que se van logrando bueno, derechos, ¿no? Tenemos además
¿Qué nos dejó este gobierno liberal? Una deuda con el Fondo Monetario que va a afectar a todos los habitantes de este país. Y bueno, y siempre digo que la pobreza es a la que primero afecta es a las mujeres. Entonces creo que tenemos un rol fundamental para seguir luchando, para seguir peleando, seguir teniendo los movimientos que tenemos. Las mujeres hemos logrado unir espacios que solo los hombres no lo logran, y hago referencia nuevamente a la Intersindical de Mujeres de Córdoba, que logramos que estén representadas todas las centrales obreras, representantes de todos los gremios, que no se logra en otros espacios, ¿no? Creo que una ley pendiente es la ley de cuidados, la ley de cuidado que más se visibilizó también con la pandemia, ¿no? Eso es una deuda también que nosotros seguimos peleando para que haya una ley en ese sentido, que haya una distribución del cuidado y que no recaiga todo sobre la mujer o la mayor parte, ¿no? Las mujeres como protagonistas de la conformación de un modelo de país con inclusión, algo que es trascendental y que cada vez es más visible. En el próximo bloque vuelve Melissa Luque para hablar de economía feminista. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, y con ustedes, con nosotros, vuelve Melissa Luque, nuestra magíster, que ilumina con su saber y con su compromiso esto tan fundamental que es adentrarnos en el conocimiento de lo que es la economía feminista. Le escuchamos. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luque hablando de economía feminista. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más y vamos a tratar de entender un poquito mejor por qué existe la economía feminista, por qué surge, en qué momento surge y por qué tiene el nombre que tiene. En realidad la historia del pensamiento económico, es decir, la historia de la creación de las ideas económicas y del surgimiento de la economía como una disciplina autónoma, con un método científico propio, surge en el siglo XVIII con Adam Smith, con la publicación de La riqueza de las naciones. En el mismo ya se empieza a delinear un concepto que va a terminar de tomar forma a fines del siglo XIX con la Revolución Marginal, y este concepto es ni más ni menos que el hombre económico. Y se llama hombre económico. ¿Por qué es interesante entender la evolución y el desarrollo de ese concepto? A fines del siglo XIX los economistas intentaban explicar cómo era la psiquis del consumidor, porque intentaban explicar la demanda dentro de un mercado. Llegado ese momento se encontraron con un problema y se dieron cuenta de la forma que tenían para resolver ese problema. Era muy fácil. Los consumidores tienen una forma de responder a sus necesidades
que para los economistas se puede simplificar en lo siguiente. Somos todos agentes racionales. Esto quiere decir que todos tomamos exactamente las mismas decisiones en cuanto a las decisiones económicas y los fenómenos económicos. Eso quiere decir que no importa si sos blanco o si sos negro, no importa si naces en Estados Unidos o si naces en África, no importa si sos hombre o si sos mujer. Básicamente todas las decisiones que tomamos, los agentes económicos son exactamente las mismas. Esta simplificación no es ni la primera ni la última simplificación que los economistas hacemos para estudiar la realidad. A lo largo de toda la historia de nuestra disciplina, los economistas hemos intentado modelizar la mayor cantidad de fenómenos económicos que observamos en la vida real. Los modelizamos, simplificamos la realidad, como por ejemplo diciendo esto, somos todos agentes racionales, y por lo tanto, de esa forma podemos hacer agregados económicos, podemos sumar decisiones individuales. Estos modelos nos permiten ver qué podría pasar si se modifican ciertas variables y observar el resultado que deviene de esa modificación. ¿Es real? No, no es real. ¿Es parte de lo que pasa en la realidad? No, no es parte. Pero sí nos permite entender muchas cosas que suceden en la realidad y nos permiten anticipar alguna idea de cómo puede llegar a ser el resultado. En esa simplificación se ganó mucho, pero también se perdió muchísimo. Y en particular lo que se perdió fue el trabajo que las mujeres realizamos día a día y que el mercado no remunera. Los pueblos en nuestra América han decidido sacudirse el yugo de la dominación, si bien escuchamos por muchos medios que la derecha, como forma de expresión ideológica de opresión y de falta de derechos, avanza en el mundo y en nuestra América, los pueblos vuelven a resistir. Recientemente Chile estrena mandatario, un nuevo presidente elegido desde el clamor popular para poner fin a la ignominia que Piñera había instalado en el país hermano de opresión y de expoliación del pueblo. También este fin de semana en Colombia se eligieron diputados de la izquierda, representante es Petro, y se revitaliza una militancia popular, un clamor de los pueblos por los derechos humanos y por la defensa de los derechos humanos y para decirle basta a la opresión de Iván Duque. Así, el despertar de los pueblos nos trae algo de viento fresco, algo de esperanza en esto de construir y caminar juntos en un destino común. En nuestro país, resistir es ya vencer, como decía el poeta cubano Fernández Retamar. Y es fundamental que en esta resistencia tengamos en claro cómo se construye soberanía y cómo se construye independencia, que es algo que debe producirse más allá de los discursos. Discursos de odio, discursos de consenso, preferimos las acciones soberanas. Y es importante que tengamos en cuenta que estamos transitando un momento duro en el cual el FMI, el Fondo Monetario Internacional, vuelve a nuestro país a poner límites y a decirnos cómo manejarnos. En muchos medios se dice que es la única opción el acuerdo con el fondo. Nosotros seguimos considerando que la única opción para este pueblo es construir soberanía con el pueblo. Para eso, el pueblo, hombres y mujeres trabajadores, necesitamos saber y conocer profundamente cuáles son nuestras riquezas, cuáles son nuestros derechos y cómo podemos defenderlos. El Paraná, el negocio de la exportación, son ejes fundamentales para la soberanía nacional. Y la soberanía nacional no significa agitar banderas argentinas en la frontera, sino significa poder ser
amos de nuestro destino y que los recursos de la patria sean para el pueblo y no para pequeñas minorías que se enriquecen a costa del hambre de las mayorías. El Paraná sigue siendo un eje articulador de riqueza y de soberanía que puede poner fin a la ignominia, fin a la deuda, fin a la dependencia. Solo hace falta tomar la decisión política y tener un sentimiento profundamente patriótico para tomar las riendas nuevamente de los destinos de la patria. Desde nuestro programa hacemos votos para que esto pase y el compromiso que podemos asumir es informar e insistir en este camino de soberanía.